Polina, parece que no te quedarás, ¿no? No debería. 2 esposas en una casa es demasiado. Incluso para un político progresista como tú. ¿Cuáles tus esposas, Polina? ¿De qué hablas? No provoques a los periodistas. Si no verás estos titulares, la familia de Mikhail Razumovsky. Lo lamento mucho. Estamos juntos. Eso significa que podemos con esto. Ah, sí, adelante. ¿Puedo? Sí, Galina, por supuesto. El señor Mijail me pidió que le trajera su antigua tableta. Ajá. Dijo que le comprara un teléfono nuevo y ropa. Gracias. Galina está bloqueada. ¿No sabes la contraseña? No. Tal vez puedas decirme el cumpleaños de mi hijo o el día de mi boda. Déjeme escribirlo y se lo traigo. Gracias, Galina. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. Dime, además de mi esposo y mi hijo, ¿tengo a alguien más? Padres. No, viene de un orfanato. Un orfanato. Tenía una madrina, pero luego de casarse no tuvo mucho contacto con ella. Entiendo. Galina, ¿me tienes miedo? Disculpe, debo irme. Tenemos que hacer algo. Para eso, primero tienes que calmarte. No puedo calmarme mientras ella esté en esta casa. Siento que Mijail querrá recuperarla. Tengo la sensación de que Mijail quiere a Polina. Mamá, ¿de verdad crees eso? Él se casó con ella en contra de tu voluntad. Con esa huérfana. No importa lo que Mijail diga, él aún está impresionado y creo que la perdonará. No, no lo hará. Hay cosas que no se pueden perdonar. Si pudiera ver a Denis vivo y sano ahora, yo se lo perdonaría todo. Por favor, no te compares con tu hermano. Ustedes son muy diferentes. De acuerdo. Solo te advierto que esto podría terminar mal. Anya tuvo una gran influencia sobre él. Mucho más que tú, mamá. ¿Qué quieres de mí? Bien, tenemos que sacarla de esta casa. Cuanto más lejos esté de Mijail, mejor. Si no, vas a seguir siendo la suegra de Anya. Está bien. Veré lo que puedo hacer. Ay, sabes cómo arruinar el ambiente. Me alegra que nos entendiéramos. ¡Qué insoportable! ¡Uy! Mamá, ¿quién es Papá Noel? Por el momento es papá, pero Dímelo para Año Nuevo ahora. ya vendrá el verdadero. No. Sí, claro que sí. Sí, Sí, papá. quiero verte. No, Vania, déjame. Muy bien. Bueno, familia, ¿dónde está la estrella? Denis, ¿has visto la estrella? Sí, aquí está, en la Dámela, cámara. gracias. Mira qué estrella Toma, tan Vania, bonita. la colgarás tú. ¡Vamos! Con cuidado. ¡Bravo! Sí, sí. Bien, feliz año nuevo. Año Nuevo. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Vamos, vamos! ¿Puedo? Sí, por supuesto. ¿Cómo te sientes? Mejor, gracias. Soy Viera Ivanovna, tu suegra. Mijail me dijo que tampoco te acuerdas de mí.
Por desgracia, no. Ahora veo un video, intento recordar algo, pero hasta ahora todo es extraño. ¿Qué? ¿Qué es lo extraño? Es extraño que Mijail y yo nos veamos tan felices allí. Señora Viera, dígame, ¿qué ocurrió entre nosotros? Es que... Mijail descubrió la verdad. ¿Cuál? No te molestarás, ¿cierto? Veo que no te acuerdas de nada. No fuiste una buena esposa. ¿Por qué? Bueno, ya lo dije. Te casaste con Mijail por conveniencia. Para atarlo a ti y no dejarlo, lo único que querías de él era el dinero que yo puedo darte. Solo dinero. Únicamente te interesaba eso. Supongo que eso es lo que buscas ahora también. No entiendo. Aquí hay suficiente para comenzar una nueva vida, para empezar de cero, en cualquier ciudad, en cualquier país. Mi consejo es que tomes el dinero y te vayas. Espera, ¿Qué? Ten, no lo necesito. Anya. Piénsalo bien. No te lo voy a ofrecer 2 veces. No hay nada que pensar. No necesito su dinero, sino a mi hijo. ¡Qué idiota! Te voy a extrañar. Yo también. Sabes que esto es temporal, ¿verdad? Me imagino la cara de tu padre cuando te vea con las valijas. Bueno, no te preocupes por él. Mi trabajo es solucionar conflictos. Mañana voy a llevar a Annie a la policía y les pediré que le den los papeles lo antes posible. Espero que no tarden mucho. Y por fin podremos casarnos. El día de mi cumpleaños, ¿sí? Sí. ¿Sabes que eres especial? Otra mujer en tu lugar habría hecho un gran escándalo. Sí. Soy especial. Disculpen, por favor, que los interrumpa. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo. ¿Puede ser en la casa? De acuerdo. No, espera. Creo que es hora de conocernos. Polina, la prometida de tu esposo. Un placer conocerte. Soy Anya, su difunta esposa. Bueno, ¿lo lograste? Ojalá, Liuba. Esa sinvergüenza rechazó el dinero. Quiere decidir el precio. Le ofrecí una fortuna. ¿Para qué quiere tanto dinero si igual lo obtendrá? Todo. Sigue siendo la esposa de Mijail. Todo. El negocio es de él. Incluso tienen un acuerdo prenupcial. No puede ser. Se lo dije. Le dije, deberías pensar con la cabeza, no con el corazón. Corazón. Corazón, claro que con el corazón. ¿Quién me escucha en esta familia? ¿Y qué haremos? Improvisar. Disculpa que te interrumpiera, pero me dijeron que estabas afuera Vayamos y yo... al grano. ¿Qué quieres? Una explicación. Vi las fotografías y los videos que me enviaste. La verdad es que no entiendo nada. Éramos felices. ¿Por qué fracasó nuestro matrimonio? Porque en este matrimonio solo te querías a ti misma.
Bueno, nos esperan mañana a las 10 en la comisaría para darte tus documentos. Después irás a un apartamento alquilado donde podrás quedarte. Espera, Ivania. ¿Cuándo podré verlo? ¿No me escuchaste? No voy a dejar que veas al niño. No tienes ningún derecho para hacerlo. Polina, vas a hacer que me interne en un manicomio. No te gustaba mi casa, así que la vendí y compré un apartamento con goteras en el techo. Te mudaste aquí, pero no podías vivir en un barco porque te mareabas. Te fuiste a vivir con tu prometido con todo un escándalo. Ahora mira, estás de regreso aquí con todas tus valijas. ¿Eso crees que es normal? Dime, ¿es normal? ¿Sí? Papá, ya soy grande desde hace tiempo. Y soy perfectamente capaz de afrontar mis problemas. ¿Problema? ¿Problemas? ¿Llamas problemas a la ruptura de un compromiso por la esposa del novio? Sí, es un problema, hija, un gran problema. No lo entiendes. Menos mal que llegó a tiempo. Y no anunciamos el compromiso. Lo demás no importa, estaremos bien. Tienen un hijo. No puedes olvidar eso. Y él la quería con locura. Pero todo eso es pasado. Estoy cansada, papá. Me voy a dormir. Pero te lo ruego encarecidamente. No te involucres. Por favor. ¿Lo prometes? Te lo prometo. Papá. Prometo alejarme de Mijail. Te quiero. Muy bien. Cariño. No hablaré con Mijail, sino con su madre. ¿Viera? Igor, escucha. No, escúchame tú. Viera, para que no te molestes luego, quiero advertirte. Si tu hijo deja a mi hija, dile que se olvide de mi financiamiento a su campaña electoral. No solo le quitaré el apoyo económico, sino que lo dejaré en la lista negra con mi gente de relaciones públicas. Le darán tal paliza a Mijail que no podrá levantarse una segunda vez. Igor. Viera. Querido, lo tengo todo bajo control y mañana Anya no estará en esta casa. Eso espero, Viera. Polina es como una hija para mí. Lo sabes muy bien. Haré todo lo posible para que nuestros hijos sigan juntos. No lo creo hasta que lo vea. No tienes por qué dudar. Así que tú me mataste. Mijail, por favor, no te vayas. Es una locura, no tengo nada que ver con eso. Nunca podré perdonarte esto. Si crees que puedes burlarte de mí, te equivocas. Estás muy equivocada. Mijail, espera un minuto. Mijail.
Hola. Hola, cariño. Hola. ¿Estás libre? Lo intento, pero sin ti no pueden ser vacaciones. Te extraño. ¿Te veré mañana por la mañana? No podemos. Mañana llevaré a Annie a la policía. No sé cuánto tardarán en darle los papeles. Creo que estaré libre a la hora del almuerzo. Bueno, será en el almuerzo. No te olvides de llamarme para avisarme cómo va todo, ¿sí? Por supuesto, amor. Te mantendré al tanto. Te quiero mucho. Yo también te quiero. Besos. ¿Viudo inconsolable o barba azul? Buenos días. ¿Taxi? ¿Tiene disponible un taxi? Inolvidable. Buenos días, mamá. Buenos días. Buenos días. Apaga eso. Galina, trae la mermelada, por favor. De frambuesa. Aquí tiene. Gracias. ¿Dónde está esa? Las que trabajan en bares no madrugan, mamá. Galina, llama a Anya, por favor. De acuerdo. Y ponle un poco más de aceite. Claro, más y más. Y más mermelada también. A tu edad, contaba cada caloría. Mis condolencias para ti. Hijo, por favor, dime, ¿cuánto tiempo vivirá Anya aquí? Ya le alquilé un apartamento. Así que después de la policía la llevaré para allá. Bien, una buena noticia esta mañana. ¿Polina viene hoy? Sí, vendrá ahora. Mientras yo atiendo a Anya, ella trabajará en la oficina. Debo preparar un discurso para la inauguración de la policlínica. Cuando tu padre preparaba un discurso, lo hacía frente al espejo para maximizar la sinceridad. Toma nota, un político de Dios. ¿Ensayando la sinceridad? Es un enfoque interesante. Sí, Igor.
No. Debe ser algún error. Había una empleada. Yo le pagué. ¿Qué clase de error? Tú eres el gran error en la vida de mi hija, entiéndelo. Disculpe, no entiendo nada. Mira, en internet apareces tú con tu fantasma encabezando las noticias. Sí, estás en todas partes. ¿De dónde sacaron la información? Tú, Mijail, prometiste cuidar de Polina y cancelaste el compromiso. Y ahora dices que cancelaste esto, ¿no? Bien, es suficiente, Igor. Odio a los hombres que no cumplen su palabra. Lo solucionaré, lo prometo. Escúchame. Te lo digo por primera y última vez. Si lastimas a Polina, te las verás conmigo. Seré menos amable la próxima vez. ¿Me entendiste? ¿Entiendes? ¡Qué familia! Los mataría si pudiera. Aquí llegan las noticias de hoy. ¿Qué sucede? Mira esto. Viudez engañosa. Razumovsky se deshizo de su esposa. Ahora sí es el final. Razumovsky ya no es viudo. Milagro de la campaña electoral. La esposa resucitó. Mira, Petrovich, la cámara, rápido, se acerca. Polina. Polina, un par de preguntas. ¿Qué sucede? Dinos, ¿es cierto que el esposo de Razumovsky resucitó? La vieron en un motel de carretera. Polina, ¿podrías comentar sobre esta foto? ¿De dónde salió? ¿Por qué le toma de la mano, Polina? Señor Jaco, responderé a sus preguntas. Sí. Respóndanos, por favor. Nos encantaría felicitarle, Mijail, por tan milagrosa resurrección. Pero Razumovsky no ha dado ninguna declaración oficial. Bien, ya es suficiente. ¡Basta! Lo hizo ella. Esa desvergonzada. No quiere salir de tu vida. Mamá, cálmate. Se te subirá la tensión. Disculpen, Anya no aparece por ninguna parte y su bolso tampoco está. Muy bien. Aparece y desaparece. Cuando la encuentre, solucionaremos esto. La muy lista se adelantó y les dio una historia. Ella contó su historia, consiguió el dinero y luego huyó. Pues no. Si cree que permitiré que me arruine la vida, ella se equivoca. Galina, revisa de nuevo la casa. Iré al jardín. De acuerdo. ¿Qué haces sentada? Vamos, ayúdame a buscar. No lo haré. ¡Levántate! ¿Qué se cree? ¿Por qué debo hacer esto? No puede ser. Mamá, ¿por qué debo hacer esto? No lo entiendo. Qué bueno que estás en casa. ¿Cómo estás? ¿Qué sucede? ¿Viste lo que sucede en la puerta? No, ¿qué es? ¿No? Hay un ejército de periodistas. Hasta Boyko vino en persona. Y trabaja para nuestro oponente, por cierto. Boyko, el especialista en Sí, y no escándalos. es el único. Nos tendieron una emboscada y quieren respuestas. ¿Aquí? Sí, aquí. Es lo que nos faltaba. Debemos calmarlos. Sí. Si no, no dejarán que salgas de casa. Tal vez deberíamos decir la verdad. ¿En serio, Mijail? ¿Qué harás? ¿Les dirás que encontraste a tu esposa golpeada en un motel? Sería una bomba. Es lo que están esperando. No. Debemos ser muy precisos. No podemos estar callados. Debemos hacer algo para calmarlos. Debemos decir algo. Bueno, yo les dije algo. Espero que no te moleste. La verdad es que no sabía cómo explicarlo. Así que tuve que mentirles. Vamos al estudio. ¿Y no recuerda nada más? No. Solo el motel y nada más. ¿No sabe dónde vivió estos 2 años ni lo que hizo?
No, el médico dijo que era por la lesión en la cabeza. Tal vez la memoria regrese. Debo recuperar mis documentos porque mi esposo quiere divorciarse. Así que tengo que obtener un pasaporte. ¿Divorcio? Bueno, no estaba muy contento con mi regreso. Aunque, viendo los periódicos, no me extraña. Anya, yo fui quien llevó este caso. Y puedo asegurarle que Razumovsky no estuvo involucrado en el accidente. Bueno, usted entiende que con su dinero puede hacer cualquier cosa, sin ensuciarse las manos. Bien, necesito su dirección. ¿Vive con su esposo? No, ya me fui. ¿A dónde? No lo sé, no tengo mucho dinero, encontraré algo. Tengo un conocido que alquila una habitación. Averiguaré si está disponible. Puede llamarme aquí. Bien, gracias. Mire, vea esto. Y aquí coloque, como está escrito, fiel a mi palabra, y lo firma. De acuerdo. Ya vuelvo. Dime, ¿hablas en serio? Bueno, no tuve tiempo de pensar. Dije lo primero que se me ocurrió. Bueno, vamos a ver. Mi esposa estuvo en coma casi 2 años. Tuve que mentir a todos sobre su muerte para protegerla de la persona que intentó asesinarla, el cual la acosaba y fue responsable del accidente. Esta persona la encontró y secuestró en el hospital donde ella se estaba recuperando del coma. Así fue como terminó en un motel, con la cabeza destrozada, donde la encontré y la rescaté. ¿Y los periodistas de verdad se creyeron esa historia? Sí. Cuanto más sensacionalista, mejor. Ahora dime, ¿cómo saldremos de esta situación? Ahora que Anya ha huido. Eso ahora es lo de menos. Debemos encontrarla y convencerla de que nos siga el juego. Y así vamos a ganar. No acabo de entender la lógica de esto. Bien, es sencillo. A los votantes les encantan las historias tristes. Cuanto más drama, más simpatía por el candidato. Les darás lástima y votarán por ti. No necesito la compasión de nadie. Necesito sus votos porque quieren. Vamos a ser sinceros. La gente es muy emotiva. ¿Entonces dices que nadie lee mi programa electoral? Entonces, ¿para qué lo necesito? Dime. No lo entiendes. Mijail contesta. Hola, sí, Igori. Lamento no haberte atendido. Mijail, ¿sabes que tu esposa está sentada en mi oficina? ¿Cómo? Está aquí. Vino esta mañana. Dice que quieres matarla. No es gracioso. Para mí tampoco lo es. ¿Imaginas lo que sucederá si te denuncia antes de las elecciones? Escucha, Igori. Sabes que no es cierto. Sí, lo sé, pero... Ahora mismo voy. ¿Puedes retenerla? Si no, no la encontraré en ninguna parte. De acuerdo, haré lo que pueda. Gracias, voy de inmediato. ¿La encontraron? Hablemos más tarde, yo... Espera, al menos dime algo. Anya fue a la policía. ¿Pero no tenían un acuerdo? Sí, teníamos un trato. Declaró que yo quería matarla. ¿Cómo dice eso? ¿Está loca? ¿Cómo voy a saber lo que tiene en la cabeza? Quizás sea algún plan o tal vez está mal de la cabeza. Polina, voy a ir, ¿de acuerdo? Si sé de algo, te llamaré, ¿sí? Está bien. ¿A dónde vas? ¿Por qué te fuiste? ¿Tienes algo que explicar? No tengo nada que explicar. ¿A dónde vas? ¿Con los periodistas? ¿Ahora que eres una persona famosa, quieres una entrevista? ¿Por qué me persigues? Los periodistas son tu problema. Te vienes conmigo. Quita la mano. No iré contigo, no confío en ti. No me importa, vas a hacer lo que yo te diga. ¿O qué? ¿Me vas a matar aquí mismo? ¿Qué
tontería. Sí, puede que sea tonta, pero yo no regresaré contigo. No tienes que hacerlo. Alquile un apartamento. ¿Por qué? ¿Me esconderás allí? Solo fui a tu casa por mi hijo. Pero como no me dejas verlo, nos veremos en el juzgado. Sí, no te dejaré verlo porque yo me preocupo por él. Ocultándolo de su madre, eso es bastante cruel. ¡Mira quién está hablando de crueldad! Tú te fuiste. Huiste con otra persona. ¿Qué? ¿Qué es lo que te sorprende? No me estoy excusando, pero te estás vengando de mí por algo que no recuerdo. Tal vez tenga una oportunidad de hacer las cosas bien. Eres una cínica. ¿Sabes una cosa? Sigo sin rendirme con mi hijo. Ni te acuerdas de él. Sí. Pero es mi hijo. Y aparte de él, no tengo a nadie más. Así que él se enterará de mí por ti, por desconocidos o por las noticias. Espera. Dejaré que veas al niño. ¿A cambio de qué? Debemos fingir ser felices. Por un tiempo, para los periodistas antes de las elecciones. ¿Para qué? Es lo que hay que hacer. Después cada uno se irá por su lado. Te voy a dejar ver al niño. Cuando quiera y cuanto yo quiera. Sí. Muy bien. Bien. Ya que estamos de acuerdo, sube al auto.